directora general de la ACNUR para España, de la Liga de Refugiados Políticos, y presidente de la Asociación de Pensamiento Libre Europeo. Entonces ella también pertenece a la masonería femenina de las obediencias y, en fin, no quiero extenderme mucho en la presentación. Es vicepresidente del Ateneo de Madrid y le cedo a ella la palabra para que empiece su ponencia. Muchas gracias, profesor. Este es, creo, el penúltimo acto de esta serie de conferencias y solo me di cuenta hace un par de días de que el ciclo tiene el nombre de la conferencia que me han pedido que dé, con lo cual yo mucho me temo que lo que yo voy a contar a ustedes ya lo hayan oído muchas veces. Entonces, bueno, pues he pensado hacer dos cosas. Por un lado, contarles a ustedes qué es lo que yo pienso que es o que debe ser la masonería del siglo XXI y cómo lo vivo yo desde la orden en la que estoy. Y después analizar un poco el influjo que ha tenido el pensamiento en la masonería y viceversa, y también de modo transversal cómo el feminismo se ha introducido en el libre pensamiento y más en el libre pensamiento que en la masonería, y propondría tal vez al final un debate en el que pudiéramos hablar de la vigencia del libre pensamiento en el momento actual. Es decir, porque parece que cuando hablamos del libre pensamiento hablamos de una corriente decimonónica para que surge la Revolución Francesa, etc. Pero habría que preguntarse si en el momento en el que estamos viviendo el libre pensamiento no sería una corriente válida no solo para resucitar, sino también para practicar, y qué elementos nuevos que no habían sido del siglo XIX tendrían que incluirse en el libre pensar de todos nosotros. Es decir, qué corrientes científicas, artísticas, filosóficas, pues se han añadido a lo que había en aquel entonces y qué podríamos nosotros aportar a la sociedad como libre pensadores. Entonces, bueno, yo también me había preparado una presentación en PowerPoint, pero se me ha estropeado el ordenador a última hora y no lo he podido traer. Y entonces lo que voy a hacer es ir un poco improvisando sobre las diapositivas que iba a presentar. Digamos que la masonería en general es una institución filantrópica, filosófica, educativa, laica, progresista y sobre todo, y lo que la diferencia de otras corrientes y de otras maneras de otras escuelas filosóficas es su calidad de iniciática. Iniciática porque esta es una característica que se refiere a la masonería de manera excepcional y que es una manera de, a través de un método muy específico, que está formado por símbolos propios de la arquitectura mayoritariamente, pues nos enseña un modo de pensar, un modo de hablar, un modo de debatir, que yo creo que en este momento pues es interesante aplicarlo, porque si vemos en las tertulias de televisión la gente cómo se pisa las palabras y cómo nadie puede hablar y cómo no nos enteramos de lo que dicen los unos y los otros, bueno, pues una de las cosas que te enseña la masonería es a hablar con mentira, a dejar hablar al otro, a escuchar al otro y a interiorizar lo que estás escuchando, ¿no? Además, otra de las características de esta condición iniciática de la masonería es que el clima que creas a través del método masónico pues te libra, digamos, de presiones externas, te libra
de dogmas, de todo lo que está, digamos, en tu mundo normal y que te lleva a buscar en tu esencia y a buscar desde tu propio pensamiento, a interpretar aquello de lo que estás hablando. Algunas corrientes filosóficas pues determinan de alguna manera axiomas, postulados que hacen que se consideren verdades que sean irrebatibles, y entonces justamente la masonería es todo lo contrario, ¿no? No solo se aceptan todas las ideologías, sino que ninguna de ellas tiene que ser necesariamente considerada como errónea, sino que estamos todos dispuestos a escuchar y a debatir y a reflexionar juntos. La masonería orienta a sus miembros a meditar sobre las inquietudes y el pensamiento humano. Plantea la contradicción entre lo dogmático y lo agnóstico. Examina al ser humano, trata de su evolución e investiga las grandes incógnitas de la ciencia y de la metafísica. Se ocupa de profundizar en las concepciones morales, sociales y éticas que inspiran e interesan al género humano. Estas orientaciones tienen como objetivo lo que nosotros llamamos la búsqueda de la verdad. Búsqueda de la verdad que tiene siempre que transitar por su apoyo en la razón, en la ciencia y en la cultura. Y es así como los masones, seres humanos, hombres y mujeres libres y formados, podemos acceder a la búsqueda de respuestas sobre el misterio del universo, al porqué del origen de la vida y la razón por qué existe lo que existe, tal y como se nos presenta o como nos pareciera. De ese modo, nuestra vida individual debe penetrar en el ámbito de la inquietud filosófica, humanista y cultural. La posición esta que lleva al masón a pensar de manera constante le lleva a acumular vivencias e hipótesis que acrecientan su saber, pero sin posicionarse en algo que resuelva definitivamente sus incógnitas, es decir, la duda. Es decir, alejarse profundamente de los dogmatismos para poder respetar a los otros y mantener siempre la duda como criterio en la búsqueda de esa verdad a la que realmente nunca llegamos. Es una construcción que nosotros hacemos y en la que nos vamos perfeccionando, pero realmente nunca llegamos a la verdad o a la perfección del ser. Su única materia es el ser humano, y conforme éste pueda ir puliendo sus afiladas aristas, así será la calidad intrínseca de la obra, el hombre y la mujer libre. La masonería también es un ámbito que busca la virtud. Es una institución ecléctica que aspira a la virtud y al perfeccionamiento personal, como conocerse a sí mismo, tratando de construir un mundo en el que reine la solidaridad, la fraternidad y la convivencia como fuente de la paz. El ideario masónico, más que una escuela filosófica, podríamos decir que es una escuela del filosofar, y muy distinta a ciertas escuelas convencionales como ateneos o clubs de amigos o tertulias varias. Para comprender el ideario masónico tenemos que mencionar algunas particularidades. Para empezar, no está fundada por un determinado pensador ni por un programa preestablecido. Su sistema ideológico no es estático, se adapta a las revoluciones del pensamiento y a la evolución de la cultura y de la ciencia. No se actúa con pautas docentes rígidas y estrictas. Cada uno es libre de captar lo que capte en consonancia con su personalidad intelectual. Encierran sus doctrinas símbolos que permiten una interpretación variada y disímil, o sea, interpretaciones contradictorias. Esa es la riqueza del trabajo masónico, que a través de una misma simbología
dos o tres personas pueden interpretar cosas muy variadas y muy diferentes. Prima en sus debates y en sus análisis la preocupación por los problemas de la persona, del ser humano, del conocer, de la moral y de la ética. Aúna, por un lado, el esoterismo y el exoterismo y hace prevalecer lo perteneciente al mundo interior. Su forma de actuar no da margen ni cabida a consignas y obediencias ciegas ni a órdenes imperativas. La masonería, por tanto, ya lo he dicho antes, se aparta de una escuela filosófica convencional y se coloca en su condición de iniciática, filantrópica, humanista y de búsqueda y mejora constante. La cultura masónica no es ni dogmática, ni escéptica, ni atea, ni teísta, ni deísta. Por su carácter, como ya mencioné antes, se apoya en la duda, se sostiene en el pensamiento crítico, en el que brillan las luces de la razón y los postulados de la ciencia. La masonería desde siempre se nutrió como se nutrió la cultura del pensamiento y el progreso de la humanidad. Para clarificar estos conceptos, vamos a mencionar algunas observaciones que inspiran el ideario masónico. Por ejemplo, ética y religiosidad en las primeras culturas. Es muy masónico hacer trabajos y estudios sobre la ética y los idearios de las filosofías antiguas, los egipcios, las religiones, los mitos, etc. También los símbolos y alegorías de antiguas asociaciones de constructores de catedrales y de culturas orientales. También toma sus fuentes de los pensadores griegos que elevaron la dignificación del hombre hasta transformarla en un ideal. Se inspira de doctrinas humanistas, espiritualistas, naturistas, idealistas de los grandes clásicos. Tenemos, por ejemplo, a Sócrates, Platón, Aristóteles, Pitágoras, Demócrito, Descartes, Locke, Rousseau, Kant, etc. y tantos otros personajes que alumbraron y mejoraron las ideas de la humanidad. Toma ideas también del iluminismo inglés, de los enciclopedistas y del Renacimiento. La masonería aprendió su pasión por el libre examen, el laicismo y por el universalismo humanista. Se identificó con el siglo de las luces, una de la democracia, el liberalismo y las nuevas concepciones de la justicia, de la educación y el ejercicio de la ciudadanía. Por todo lo que he comentado, es decir, la masonería tiene sus raíces en todos estos, en cada uno y en todos a la vez, por lo tanto no tiene, digamos, un progenitor único, sino que de alguna manera se forma por la implementación de muchos siglos de acción y de meditación y siempre trabajando para enaltecer la condición humana y la búsqueda de la verdad. Creemos que el ser humano no necesita una moral que oscila entre dos polos opuestos como puedan ser el bien y el mal, sino que cada uno debe considerarse a sí mismo como un ser pensante, hacedor y dueño de una ética, una moral con convicción que esté acorde con su propio fin trascendente, nacida de lo más profundo del espíritu, la conciencia y la razón, y no lograda por imposiciones, llamemos reveladas. La institución masónica tiene tres pilares. Por un lado es filosófica, por otro lado es filantrópica y por otro lado es progresista. Es filosófica, porque orienta al ser humano hacia la investigación racional de las leyes de la naturaleza, invita al esfuerzo del pensamiento que va desde la simbólica representación geométrica hasta la abstracción metafísica, busca en la reflexión filosófica la penetración del sentido espiritual del movimiento de la historia
contempla en cada tiempo histórico las nuevas inspiraciones doctrinarias y asimila de cada sistema filosófico lo que pueda significar el aporte al patrimonio de la verdad abstracta, más allá del tiempo y del espacio. Es filantrópica porque practica el altruismo, desea el bienestar de todos los seres humanos y no está inspirada en la búsqueda de lucros personales de ninguna clase. No es una sociedad de socorros mutuos o de beneficencia, como pueden pensar algunos. Sus esfuerzos y recursos están dedicados al progreso y la felicidad de la especie humana, sin distinción de nacionalidades, razas, sexo o religión. Y es progresista porque enseña y practica la solidaridad humana, la absoluta libertad de conciencia. La masonería tiene por objeto la búsqueda de la verdad, desechando el fanatismo y abordando sin prejuicios todas las nuevas aportaciones de la invención humana. Estudia la moral universal y cultiva las ciencias y las artes y no pone obstáculo alguno en la investigación de la verdad. Practica la tolerancia porque está intrínsecamente relacionada con la libertad, que no es acatamiento, sino respeto y consideración hacia las opiniones o prácticas de los demás, aunque no coincidan con las nuestras. A este respecto, nuestro hermano Voltaire dijo: podré diferir de vuestra opinión, pero siempre defenderé vuestro derecho a exponerla. Finalmente, la trilogía masónica, que todos conocemos, o que ustedes conocerán, es la trilogía de la masonería universal, que son la libertad, la igualdad y la fraternidad. Con respecto a lo primero, a la libertad, pues la historia está llena de ejemplos de masones que lucharon por la libertad en los diferentes movimientos, sobre todo a partir de la Revolución Francesa, todos los movimientos liberadores del ser humano y de la opresión, de lo que suponía en aquel momento estar sujeto a la tiranía de un rey o de un rey, de lo que era la combinación un poco de la Iglesia y el Estado, el rey y la Iglesia como poder que tenía a los ciudadanos como súbditos y en realidad como personas sin derechos, ¿no? Nosotros relacionamos el método masónico con la idea de libertad, tanto en el sentido de la edificación interior de la que hablaba antes, es decir, todo lo que te aporta el método masónico de manera individual en tu perfeccionamiento o tu mejora como persona, pero también en la proyección social y colectiva de la idea de libertad. Y yo creo que ahora es un tema que está muy vigente. También se ha luchado mucho por el tema de la igualdad, que, bueno, todos sabemos que ha quedado consagrado en la mayoría de las constituciones políticas modernas. Quiero subrayar que todas estas ideas de origen libre pensador, masónico, revolucionarias de su momento, pues tuvieron una larga trayectoria, desde que empezaron a enunciarse hasta que tímidamente empezaron a reivindicarse por las personas, por los colectivos, se consolidan de alguna manera con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Es impresionante ver cómo esta declaración tiene unos efectos en la segunda mitad del siglo XX de desarrollo de los conceptos de igualdad, de libertad, de solidaridad. Es decir, si nos cogemos el corpus de tratados internacionales que hay hechos por las Naciones Unidas, pero también por el Consejo de Europa y por otros organismos internacionales y regionales, porque también los hay en América Latina, pues vemos que esas ideas de libertad, igualdad y solidaridad por las que se luchó en su momento, pues están presentes en todos ellos y que se anima a
en sus propias legislaciones internas, en sus constituciones y que además los desarrollen. Es así como hemos tenido un estado de bienestar, ¿no? Donde el principio de igualdad pues, ha facilitado el acceso de todos digamos, a los bienes esenciales como la educación, la sanidad, etc. Y cómo todos estos principios se han ido desarrollando hasta un punto impresionante, lo cual no quiere decir que se hayan aplicado, pero quiere decir que si cogemos lo que son los tratados internacionales que desarrollan, pues cosas como los derechos de la mujer, después los derechos del niño, los derechos de las minorías, los derechos de las personas con discapacidad, es decir, hay un desarrollo tan impresionante a nivel supraestatal de todos estos conceptos que, bueno, yo creo que en este momento se está poniendo todo el sistema en tela de juicio y que es un momento para repensar dónde estamos y no reinventarnos la rueda, porque la rueda está inventada, simplemente hacer que la rueda se aplique, ¿no? Bueno, me he liado un poco, es un tema que me apasiona. Pero bueno, tal vez lo que tenemos más pendiente sea la asignatura de la fraternidad. Nosotros internamente la vivimos con nuestros hermanos y entre obediencias masónicas también vivimos la fraternidad y en nuestros ámbitos personales de vida cotidiana pues también la podemos vivir. Pero es el valor tal vez el más complejo de aplicar porque digamos que es el que nos llevaría en su momento a la consecución de una paz, ¿no? A la consecución de la paz, ¿no? El hecho de que, como dice la Declaración de Derechos Humanos, creo que en el artículo primero, sociedades que vivan fraternalmente los unos con los otros, ¿no? Entonces, ese concepto de fraternidad a nivel global, pues no hemos conseguido que, yo que trabajo con refugiados y con conflictos y todo eso, pues creo que estamos muchísimo peor que hace 20 años. Hace 20 años a lo mejor había 70 conflictos en el mundo y ahora hay más de 200. Antes había 8 millones de refugiados en el mundo, ahora hay 40 millones. Entonces, pues esa asignatura me parece que no la hemos escrito con renglones rectos, sino con renglones muy torcidos. He hecho más de lo que había escrito. Pues eso, la masonería, en razón de la fraternidad, del principio de fraternidad, ha emprendido a través de sus miembros y a lo largo de la historia muchísimas iniciativas en torno a la búsqueda de la paz, la defensa de los derechos humanos, la libertad de conciencia o la creación de mecanismos jurídicos e instituciones que permitan la limitación o la superación de las guerras. Y yo no sé si de todos he sabido, pero yo sí puedo garantizar que en la Constitución de las Naciones Unidas, en la Constitución del Comité Internacional de la Cruz Roja, en la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de muchos de los tratados más importantes que ha habido en el mundo y en Europa, ha habido muchos masones que han estado que han sido los redactores y los impulsores de que estas ideas quedaran plasmadas. Pero también la masonería es esencialmente defensora de valores que son inmutables a través de los tiempos, ¿no? Sabemos que cada época histórica establece una jerarquía de valores que les propian. En Grecia el valor supremo era la verdad, identificada con la belleza y el bien. En Roma era la ciudadanía, en la Edad Media la santidad, y así también ha habido otros valores en otras épocas y según qué pueblos. ¿Cuál sería hoy el valor supremo en un mundo globalizado e individualista? Como he comentado, la masonería se fundamenta en un marco de valores comunes
que actúan como una matriz que le da sentido a partir de la cual cada masón construye su propia perspectiva con los hermanos de su logia. Es decir, somos constructores que llegamos a nuestras logias desde distintos puntos y con distintas perspectivas y con distinta formación y con nuestras propias referencias educacionales y culturales, y que a través del método masónico pues, conseguimos facilitar el diálogo entre nosotros, la comunicación entre nosotros, y así construimos cada uno nuestro propio camino inicial. Cuando hablan a veces del secreto de la masonería, no hay secreto ninguno, es que cada masón tiene su secreto, que es cómo él vive su secreto, su vida inicial, y qué es lo que ese método le dice y cómo ese método le ayuda. Entonces no hay un secreto, sino hay tantos secretos como cada persona que se inicia en este camino. Hablando de que en cada momento la cultura pues tiene ciertos valores que cambian con el tiempo, pues una de las conquistas humanas de los últimos siglos y que la masonería defiende es el valor del laicismo. Esto es un tema que lo tenemos que destacar en la masonería moderna. El masón considera que la persona laica es aquella a quien ninguna prerrogativa distingue ni eleva por encima de los demás. Es la igualdad, y una igualdad basada en la libertad de conciencia, reconocida como primaria en el ser humano. El ideal laico deriva de valores laicos, o si se quiere, de principios que se desprenden de la concepción que tenemos de la dignidad humana, la libertad de conciencia, la igualdad de derechos y el bien común más allá de las diferencias. El laicismo pretende formar seres humanos con una moral universal, una moral que una y no que separe, que permita el libre pensamiento, la tolerancia y la fraternidad entre todos los seres. El laicismo considera que ninguna religión y ninguna concepción política tienen antecedentes históricos que le permitan creerse poseedores de condiciones para educar a los niños dentro de una moral universal sin dejos de parcialidad. Propugna una enseñanza moral que no es contraria a Dios, ni atea ni materialista. Por el contrario, es profundamente espiritual, porque propende a crear educando una moral por convicción nacida de lo profundo de la conciencia y de la mente y por convencimiento propio. Para la educación laica, las religiones son asuntos privados y por tanto no se privilegia ninguna creencia. Debemos manifestar que es un error pensar que el laicismo va en contra de la religión. Al contrario, las considera en el ámbito privado de la persona humana. El laicismo prepara al hombre en el clima espiritual indispensable a la democracia, en las convicciones propias de su intelecto, en la tolerancia y en la defensa del derecho. Para el laicismo no hay condicionamientos contrarios a la razón, al análisis y a la ciencia. Bien, hasta aquí mi experiencia de lo que yo veo como asuntos importantes dentro de la masonería actual. Pero a mí me gustaría hacer una comparativa de cómo interactúa la masonería y el libre pensamiento a lo largo del siglo XIX y cuáles son esos valores que nos va aportando la evolución, la cultura y la ciencia, incluyendo el de la laicidad, que es un tema pues muy republicano, muy relativamente reciente dentro de la historia. Y para ello, bueno, tengo que comentarles que no hay una sola masonería, sino que existen varios tipos de masonería. Y que la que nosotros seguimos aquí en España es, digamos, más afrancesada. Surge a raíz de
una lucha conjunta de la masonería continental con respecto a la masonería anglosajona, que exige venerar a un dios revelado para poder ser masón, y además excluye de sus logias a la mujer. Es una masonería que en su concepción inicial es racista, es sexista, es clasista y es monárquica. Y esto se sigue dando en algunas masonerías, sobre todo en el mundo anglosajón y en América del Norte, por supuesto, también, ¿no? En esos países, cuando tú dices que eres mujer y eres masona, pues eso es imposible, porque las mujeres no pueden estar en la masonería. Entonces, bueno, pues sí, hay masonería que sí aceptan mujeres. Entonces, en la segunda mitad del siglo XIX, justamente el Gran Oriente de Francia, a raíz de todas estas discusiones sobre la libertad, la igualdad, etc., proclama la libertad de conciencia y la solidaridad humana como ejes de la asociación masónica. Y propugna seguir el camino de la emancipación social, uniendo a los pueblos en fraternidad y convirtiendo la conciencia en refugio sagrado e inviolable. Y aquí es cuando comienza de alguna manera a germinar el internacionalismo y el laicismo dentro de la francmasonería. Adopta el paradigma del universalismo y el igualitarismo, en virtud del cual de forma paulatina se generalizan y se consolidan los principios de igualdad ante la ley y del sufragio universal. Y en tanto que internacionalista, frena pretensiones basadas en tradiciones nacionales como el apartheid en el mundo anglosajón o la esclavitud. Pero la francmasonería no solo tiene pues, estas influencias de los movimientos que surgen a raíz de la Revolución Francesa, sino que a mí me gustaría hacer una reseña sobre la importancia que tuvieron los movimientos feministas incipientes en aquella época. Por ejemplo, a raíz de la Revolución Francesa surgen una serie de movimientos muy frágiles, muy inestables, que eran la lucha de las mujeres por la igualdad y la lucha de los esclavos por la libertad. Entonces, estos movimientos, que son pues, muy frágiles, muy parciales, ¿no? Empiezan a participar, digamos, en las manifestaciones, en lo que eran las protestas colectivas de aquella época. Y no debemos olvidar en este contexto que la masonería y el pensamiento en aquella época surgen en un espacio político a partir de que es excluyente de las mujeres, es decir, porque asume y legitima los intereses de una burguesía que es eminentemente masculina. O sea que, aunque todos estos grupos hablaran de igualdad y hablaran de libertad, era libertad para un cierto grupo de personas, no era para todos. Entonces, mira, por ejemplo, Olympia de Bush, una señora que es la autora del primer manifiesto feminista de la historia, que se llamaba Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadanía, publicado en 1791, y en respuesta a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que solo consideraba hombre y ciudadano a el varón, y a no todos los varones, sino aquellos que tuvieran pues, cierta clase social, que no fueran esclavos, que no fueran, etc. O sea, que no había un sentimiento de igualdad que estuviera establecido de antemano. Pues esta señora, pues la guillotinaron en el año 1793, o sea, la pasaron por la guillotina y se prohibieron los clubes de mujeres, donde las mujeres se empezaban a reunir para hablar de sus derechos y de su posición en la sociedad. O sea que, un poco para hablar de la inquietud que existía, por un lado, entre estas personas y las dificultades que había, porque digamos que toda la sociedad era contraria a Pero ¿qué pasa? Que las ideas de la Ilustración pasan a Inglaterra y empiezan a surgir también por allí grupos, mujeres feministas y personas que escriben, como por ejemplo
la Vindicación de los Derechos de la Mujer, de Mary Wollstonecraft, que también es del año 1700 algo. Y luego, lo que es más importante, en el siglo XIX, los grupos de mujeres ilustradas, es decir, en la clase burguesa a las mujeres les daban educación, les enseñaban a leer, a escribir, el arte, literatura, tocar el piano, etc. Y esas mujeres ilustradas empiezan a hacer sus propias reivindicaciones, como diciendo, nosotras hemos tenido la opción de ser educadas, pues queremos que todas las mujeres tengan la opción a acceder a la educación. Y otra de las cosas que está en el germen del anticlericalismo del siglo XIX es justamente el poder silenciado, porque no ha llegado como dato importante en la historia, pero existen muchas fuentes que sí lo determinan, que son las mujeres las que propugnan de manera más feroz la separación de Iglesia y Estado, porque consideran que el ámbito de la mujer es la Iglesia, porque se la aparta de todo lo demás, y entonces empiezan a propugnar ideas como no solo la educación, sino la de la coeducación, educación de hombres y mujeres. Mientras venía para acá me estaba acordando de un dicho en alemán que dice Kinder, Kirche, Küche, que significa las mujeres igual, niños, cocina, iglesia. Entonces esto lo he aprendido yo porque tengo ascendencia alemana y lo he oído en mi casa hace poco, o sea que todas estas ideas, por más que sean muy válidas y que las proponemos y que creamos que somos iguales, pues en el inconsciente colectivo todavía pues las mujeres somos intelectualmente inferiores y bueno, yo creo que no tengo que... No, pero eso está en el inconsciente colectivo de las personas. Eso es verdad. Y mira, es cierto que si bien, por ejemplo, otra de las ideas que he estado trabajando estos días y que me llamó la atención y que si bien a raíz de los movimientos de los pensadores el feminismo logra de alguna manera salir adelante, sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo pasado, y que hay gérmenes a lo largo de todo el siglo XIX y todo el siglo XX, y sufragistas y muchos movimientos, pero que no toman un cuerpo así muy estructurado hasta a partir de la segunda mitad del siglo pasado. Pero el feminismo sí logra llegar ahí, ¿no? De modo que hoy día es una corriente de pensamiento pues, legitimado, ¿no? Se estudia en las universidades, etc. Sin embargo, la aceptación de la mujer en la francmasonería todavía seguimos luchando por eso. Es decir, ya le habrán explicado, creo que ustedes han tenido una sesión sobre la masonería, de logias mixtas, logias femeninas, logias masculinas, etc., ¿no? Pero, por ejemplo, la fundadora de la orden en la que yo pertenezco, que es el Derecho Humano, fue una de estas señoras del siglo XIX de la burguesía culta de París, que periodista, daba conferencias en todas partes sobre la mujer, la infancia, los derechos, etc. Y quiso entrar en masonería ella. Y bueno, le costó un trabajo tremendo que alguien quisiera que se la identificara en términos de iguales derechos, ¿no? Y lo consiguió. Fue iniciada en los años 1880 y algo, creo recordar. Y la logia que la inició tuvo tal jaleo después de su iniciación que se disolvió. O sea, que ella no pudo seguir trabajando en masonería porque el conflicto que había creado el que se iniciara una mujer, pues un tema pues, que no era fácilmente digerido por los con lo cual esa logia se vino abajo. Y entonces ella decidió, con un hermano de esa logia, fundar una orden mixta, que es la primera orden mixta que existe en el masónico,
desde sus inicios. Es decir, porque hay otras órdenes que han aceptado a mujeres en ciertas condiciones, y las masculinas al 100%, pero la única que es mixta desde sus inicios es la Orden del Derecho Humano, que la fundó esta señora. Y bueno, para darles más datos sobre el tema del libre pensamiento y la francmasonería, en toda esa segunda mitad del siglo XIX, cuando antes comenté que el Gran Oriente de Francia había decidido sobre el igualitarismo, el internacionalismo, etc., bueno, pues todo el libre pensamiento de la francmasonería se ven muy influenciados por corrientes materialistas y positivistas, ¿no? Y esto les configura un mundo de ideas totalmente ajeno a la cristiandad, pero que les permite tener, a partir de ese momento, un instrumento de crítica intelectual, una filosofía y una moral para ser practicada, digamos, fuera de la moral laica. Es interesante que en un congreso de libre pensamiento que hubo en 1905 en París, las asociaciones y las logias que fueron invitadas, porque la masonería y los movimientos de libres pensadores estaban muy unidos y se reunían con frecuencia para debatir todos estos temas, una de las preguntas que se les pidió a los que participaban en ese congreso fue que vinieran a reportar a ese congreso en qué proporción están representadas las diversas clases sociales en los grupos de libre pensamiento y en las logias masónicas. En ese momento pues no se hablaba de la mujer, aunque había mujeres en algunas logias, pero había mujeres, pero la idea era dejar la masonería clasista de inspiración anglosajona para convertirla en una masonería donde estuvieran presentes todas las clases sociales y donde, entonces ya en 1905 pues se hace esta pregunta. Y justamente por terminar ya con esto, porque creo que me gustaría hacer con ustedes un debate sobre el libre pensamiento y cómo ven ustedes el libre pensamiento en la actualidad. Y yo presido una pequeña asociación de libre pensamiento y nos dedicamos fundamentalmente a Europa, es decir, es una asociación europea, por lo cual nos centramos en ver si estos valores están o no en peligro dentro de Europa y digamos que trabajamos ideas para contrarrestar y los miembros de la misma asociación en Bruselas todos los años se reúnen con las instituciones europeas y les dejamos papeles y intentamos tener una cierta influencia dentro del pensamiento y del hacer de la Unión Europea, ¿no? Sobre todo temas como el tema del laicismo, hemos tratado temas como de la eutanasia, en fin, una serie de temas que están ligados a los principios y valores de los que hemos estado hablando y que son los intereses tanto de la masonería como de los libre pensadores. Y bueno, creo que aquí lo dejo, no sé si... ¿No sé si te ha gustado? Mi versión feminista, es que no sé si alguien ha hablado.